trascendido que los enfrentamientos se dieron en reacción a un operativo de fuerzas federales para capturar a un blanco criminal de alto perfil. El cielo de Jalisco aquel día no tenía nubes, solo un azul tan límpido que resultaba cruel. Y entonces, fue desgarrado. No por uno, sino por 3 helicópteros Black Hawk de las Fuerzas Especiales Federales. Rugiendo, descendiendo en picado como aves de presa, destrozaron el silencio de las áridas colinas que rodeaban la carretera federal 80. Esto no era una patrulla, era una cacería. El objetivo, Luis N., alias el Pelusa, un hombre susurrado con temor, el gobernante invisible del corredor de la droga que conectaba el corazón de Jalisco con el Océano Pacífico. Pero la cacería se convirtió en una guerra, y el campo de batalla, la ardiente franja de asfalto entre Outland y Casimiro Castillo, se transformó en un matadero. Camiones envueltos en llamas voraces, sus carrocerías retorcidas como bestias de metal agonizantes, formaban barricadas mortales. Un humo negro y denso ascendía, espeso con el olor a gasolina, a caucho quemado y al hedor de la muerte, dibujando en el cielo azul un gigantesco signo de interrogación, un desafío arrogante. El pavimento estaba sembrado de casquillos de bala de latón que brillaban bajo el sol, manchas de sangre esparcidas y fragmentos de vidrio que centelleaban como diamantes sucios. Un convoy de la Guardia Nacional había caído en una trampa tendida con precisión quirúrgica. Esto no era una emboscada, era una declaración de guerra, un mensaje escrito con sangre y fuego, enviado directamente al corazón del gobierno federal. Pueden entrar en nuestro territorio, pero nunca saldrán intactos. Y cuando sonaron los primeros disparos, cuando el cohete de un RPG convirtió la patrulla en una bola de fuego, todos comprendieron una verdad aterradora. La captura de El Pelusa no era el final. Era solo el pistoletazo de salida, el inicio de una tormenta de violencia cuya escala y brutalidad nadie podía prever. En la línea directa, un nombre se mencionaba con desesperación: Arfus. Porque ahora, la pregunta ya no era cómo capturar a un capo, sino cómo sobrevivir a la furia de todo un imperio. Todo comenzó con un silencio inusual. Los campesinos de Casimiro Castillo, tan acostumbrados al rugido de los motores de los camiones, a las risas y conversaciones en los puestos al borde de la carretera, de repente sintieron una quietud aterradora. La carretera 80, la arteria económica de la región, de repente estaba extrañamente desierta. Ni un solo vehículo pasaba, solo el silbido del viento a través de los arbustos secos y el graznido lúgubre de los cuervos. Esta era la primera señal de una operación controlada. El silencio no era casual. Era el resultado de que los halcones, los espías del cártel, habían establecido un perímetro invisible, bloqueando todas las rutas civiles horas antes. Convirtieron una vía pública en una trampa privada. Era una manifestación de poder absoluto, la capacidad de imponer su voluntad sobre el espacio y el tiempo de una región. A las 12:45, llegó el primer informe. Un camión abandonado en medio de la carretera, con las puertas abiertas de par en par. No había conductor, solo huellas caóticas en el polvo y 3 casquillos de 9 milímetros aún frescos. Cuando la primera patrulla de la Guardia Nacional se acercó al lugar, comenzó la sinfonía de la muerte. La primera ráfaga no vino de frente, sino desde la ladera de la colina a la derecha. Una ráfaga de munición perforante de un fusil Barrett M82, disparada por un francotirador profesional. El parabrisas del vehículo de cabeza estalló en miles de fragmentos. El oficial en el asiento del copiloto se desplomó, con un agujero limpio en el hombro. Su grito de dolor fue la primera nota. Inmediatamente, el fuego llovió desde 3 direcciones. Dirección 1, ladera de la colina, tiradores con fusiles AR-15 y AK-47, vestidos con ropa de combate sin insignias, descendían por senderos ocultos. Estaban equipados con radios encriptadas y se movían con disciplina militar. Dirección 2, desde el frente una camioneta blindada artesanalmente, conocida como Monstruo, apareció desde un camino de tierra, con una ametralladora M2 Browning montada en la parte trasera, disparando sin piedad contra la formación de vehículos de la Guardia. Dirección 3, la sorpresa letal mientras los soldados intentaban ponerse a cubierto. Se escuchó un silbido que rasgó el aire. Un cohete de un RPG-7, disparado desde una posición bien oculta, impactó en la segunda patrulla. La explosión aterradora levantó el vehículo de casi 3 toneladas en el aire,
haciéndolo girar como un juguete antes de estrellarse contra el asfalto, convertido en un montón de chatarra ardiente. Más de 300 disparos, según el informe balístico posterior, se efectuaron en menos de 20 minutos. No fue un tiroteo, fue una masacre orquestada. Este patrón de ataque se conoce como una versión mejorada de la emboscada en forma de L. El fuego principal proviene del flanco, el lado largo de la L, para maximizar el área del objetivo, mientras que el fuego de bloqueo frontal, el lado corto de la L, impide cualquier intento de retirada. El uso de RPG no solo tenía como objetivo destruir material, sino también asestar un golpe psicológico extremadamente fuerte, causando conmoción, rompiendo la formación y la moral de combate del enemigo desde los primeros segundos. La coordinación desde 3 direcciones indicaba la presencia de un eficaz centro de comando y control, C2, que supervisaba todo el campo de batalla. Lo que dejó atónitos a los comandantes federales no fue solo la potencia de fuego, sino la red de narcobloqueos activada simultáneamente con una precisión milimétrica. Incluso antes de que sonara el primer disparo, las rutas de refuerzo ya habían sido cortadas. En Lo Arado, un camión cisterna fue secuestrado e incendiado, creando un muro de fuego infranqueable que bloqueó los refuerzos desde el sur. En Ahuacapán, un autobús público fue detenido. Los pasajeros fueron obligados a bajar en pánico. Luego los atacantes dispararon con fusiles a todos los neumáticos, convirtiéndolo en un obstáculo masivo. En El Zapotillo, una excavadora fue conducida hasta el centro de la carretera. Su pala fue bajada y bloqueada. En la pala, colgaron una lona con una frase garabateada: territorio del CJNG. Los traidores pagarán. Cada bloqueo no era solo un obstáculo, era una trampa secundaria. Los drones de las fuerzas federales, al ser desplegados, revelaron una imagen aterradora. Cerca de cada punto de bloqueo había al menos 2 francotiradores ocultos, listos para eliminar a cualquier equipo de ingenieros o fuerza que intentara despejar el camino. Este sistema de bloqueo demostraba un profundo conocimiento del terreno y de la táctica militar. Estaban diseñados en 4 capas. 1. Desorganización. Crear el caos inicial. 2. Bloqueo. Impedir físicamente el paso de vehículos pesados. 3. Ganar tiempo. Obligar a las fuerzas de reacción a pasar horas para resolver la situación. 4. Desgaste. Usar francotiradores para atacar a las fuerzas de despeje, convirtiendo cada intento de refuerzo en una batalla sangrienta. Esta era una táctica de fortificación del territorio, convirtiendo la propia infraestructura civil en un arma contra el Estado. Mientras la Guardia Nacional estaba inmovilizada en tierra, la guerra en el aire también comenzaba. El helicóptero Black Hawk que había desplegado al equipo de fuerzas especiales se convirtió en un objetivo. Un hombre escondido entre los arbustos, con un RPG al hombro, apuntaba con calma. ¿Quién les había proporcionado las coordenadas exactas de la zona de aterrizaje? ¿Quién conocía este plan de despliegue de alto secreto? Esa pregunta flotaba en el aire, más aterradora que el silbido de una bala. En los informes oficiales, eran números, bajas, daños. Pero en el asfalto abrasador de la carretera 80, eran personas, con historias, miedos y actos extraordinarios en momentos de vida o muerte. Víctor Manuel, 26 años. Era su primer despliegue en campo después de graduarse de la academia. Su madre en Colotlán siempre presumía con los vecinos de su hijo en uniforme. Ella no sabía que ese uniforme, a las 13:10, estaba empapado en sangre. Víctor fue alcanzado por una bala que le atravesó el costado mientras intentaba sacar a un compañero herido de debajo de una camioneta en llamas. No gritó, solo tuvo tiempo de abrazar a su compañero, susurrando una frase que, más tarde, el superviviente relataría: no te preocupes, ya vendrán. Si muero aquí, espero que sirva de algo. Sus palabras fueron ahogadas por una explosión. Rebeca Telles, 29 años, jefa de escuadrón. Su cola de caballo estaba pegajosa de sudor y polvo. Era la única mujer en la unidad. La experiencia de tiroteos en Michoacán le había enseñado a mantener la cabeza fría. Se refugió detrás de una gran roca. Su fusil FX-05 Ciucuatl casi sin munición. No devolvía el fuego a la ligera. Contaba. Observaba. Por cada 3 ráfagas enemigas, ella disparaba un único tiro, deliberado, hacia la posición sospechosa de un tirador.
Cuando la roca que la cubría fue destrozada por una ráfaga de ametralladora, no dudó en lanzarse, usando su propio cuerpo para proteger a un soldado joven que estaba en pánico. La metralla impactó en su chaleco antibalas como puñetazos celestiales. Apretó los dientes para soportarlo, gritando: «Cálmate, respira, apunta a la base del árbol, dispara». Cabo Ramírez, 32 años. No oía nada. Una bala había rozado su casco, causando un silbido ensordecedor y dejándolo temporalmente sordo. Su mundo era solo un zumbido denso y prolongado. El humo del vehículo en llamas le irritaba los ojos. No podía ver más allá de 2 metros. Se arrastraba por el suelo, con una mano en su arma y la otra buscando a tientas la radio que se le había caído. Sus piernas temblaban sin control. Gritaba los nombres de sus compañeros, pero el sonido no salía de su garganta. Solo podía sentir la vibración del suelo cada vez que explotaba una granada. Era un soldado, pero en ese momento, solo era un ser humano intentando no morir solo y en silencio. Y la tragedia no era solo para los uniformados. A menos de 500 metros, en una casa a medio construir, una madre abrazaba con fuerza a su hija de 7 años. Se escondían detrás de una pila de sacos de cemento. La niña sollozaba, tapándose los oídos con ambas manos. Cada explosión hacía temblar las paredes de ladrillo sin revocar. La madre no se atrevía a llorar. Solo repetía un mantra sin sentido: «No pasa nada, mi amor, están tirando fuegos artificiales. Ya casi termina». Pero sabía que no eran fuegos artificiales. Era el sonido de un mundo derrumbándose justo afuera de su puerta. Esta es la cruda realidad de la guerra contra las drogas. No tiene fronteras claras. Los civiles quedan atrapados en medio, convirtiéndose en víctimas silenciosas. El miedo se convierte en parte de la vida cotidiana, un impuesto invisible que deben pagar solo por vivir en el lugar y el momento equivocados. Los niños que crecen con el sonido de los disparos llevarán cicatrices psicológicas que nunca sanarán. La batalla en la carretera 80 no fue solo un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y el cártel, fue un ataque a la estructura misma de la sociedad, sembrando la desconfianza y el terror. En medio del caos, los equipos de fuerzas especiales desplegados desde los helicópteros habían comenzado a contraatacar. Eran los soldados más elitistas, entrenados para situaciones como esta. Moviéndose rápidamente, con una coordinación impecable, fueron recuperando terreno metro a metro, eliminando a cada tirador del cártel. Pero entonces, descubrieron algo aún más aterrador que la potencia de fuego del enemigo. Junto al cuerpo de uno de los comandantes de los sicarios, un agente encontró una cartera. Dentro, no había documentos falsos. Era la credencial de servicio de un oficial de la policía estatal de un estado vecino. La credencial era real. El número de placa era real. El hombre de la foto era el mismo que acababa de ser abatido. Todo el canal de comunicación interno quedó en silencio. Este era el cáncer metastásico del sistema. El problema de México no son solo los cárteles criminales, sino su infiltración en todos los niveles del aparato estatal. Plata o plomo no es solo una amenaza, es un modelo de negocio. El cártel no solo lucha contra el Estado, en muchos casos, es parte del Estado. Este descubrimiento convirtió una operación criminal en una crisis de confianza. ¿Quién es amigo? ¿Quién es enemigo? Cuando el enemigo viste tu mismo uniforme, la guerra ya está perdida antes de empezar. Esta horrible verdad lo explicaba todo. Como sabían el plan de operaciones, las coordenadas de despliegue, los puntos débiles de la formación. Había un traidor, una rata dentro de las propias fuerzas del orden. Y entonces, justo cuando los expertos forenses comenzaban a recolectar pruebas, ocurrió un suceso extraño. Una de las radios de un sicario muerto de repente cobró vida. Sin encriptación, una voz de hombre, apresurada y autoritaria, resonó claramente a través del altavoz. «Cancelad todo. Nos vieron. Activa el protocolo B. Repito, activa el protocolo B ahora». ¿Qué era el protocolo B? Nadie en el mando federal había oído hablar de él. No estaba en ningún documento de inteligencia. El sonido se desvaneció en el silencio, pero esas 3 palabras sembraron una consternación aún mayor que la emboscada. Sugería un plan de contingencia, un escenario preparado de antemano. Si la captura del Pelusa era el plan A, esta emboscada podría haber sido solo una parte de él. Entonces,
¿Qué tan terrible era el Protocolo B? ¿A quién apuntaba? ¿Un ataque a la infraestructura? ¿El asesinato de un político de alto nivel? ¿O una fuga masiva? La existencia del Protocolo B demostraba que no se trataba de una simple organización criminal. Era una estructura paramilitar con complejos planes de contingencia. Mostraba su profundidad estratégica y su capacidad de respuesta flexible. La emboscada en la carretera 80, aunque brutal, podría haber sido solo una distracción, un sacrificio de peones para activar un objetivo mayor y más importante en otro lugar. Las fuerzas de seguridad ahora no solo se enfrentaban a un enemigo conocido, sino que también corrían contra el tiempo para descifrar una amenaza invisible. Cuando el último disparo se silenció, lo que quedó no fue la paz, sino un silencio espeluznante. Un silencio denso, pesado con el olor a pólvora, a sangre y a preguntas sin respuesta. En la carretera 80, ahora un cementerio de metal, los soldados de las fuerzas especiales, cubiertos de barro y sangre seca, comenzaron a moverse. No celebraban. Estaban realizando una autopsia en su propio campo de batalla. Cada paso era cauteloso. Revisaban cada arbusto, cada roca, cada vehículo calcinado. Y entonces, un joven soldado, al levantar una lona negra empapada por el agua de los bomberos, sintió algo duro debajo. No era una piedra. Era metal. Era una caja de municiones militar, oxidada por el sol y la lluvia, cerrada con un tipo de sello no estándar del ejército. En la tapa, un código estaba grabado apresuradamente. B-17A. No pertenecía a ninguna agencia gubernamental. Era su código. Cuando la caja fue forzada, el aire pareció congelarse. Dentro no había drogas ni dinero. Había algo infinitamente más peligroso: la maquinaria de guerra y el mapa de la traición. Fusiles de asalto FN-SCAR, un arma reservada para las unidades más elitistas. Un teléfono satelital Iridium todavía con batería. Uniformes falsos de la Guardia Nacional, imitados con un detalle sofisticado. Y en el fondo, envuelto en una bolsa de plástico impermeable, estaba lo que convertía una emboscada en una crisis de seguridad nacional: una libreta de cuero. El hallazgo de esta caja fue un punto de inflexión. Las organizaciones criminales modernas no solo trafican armas, sino que construyen todo un sistema de logística e inteligencia paralelo al del Estado. Esta caja no era solo un arsenal, era un kit de combate, demostrando la capacidad de despliegue rápido, autonomía e infiltración en las fuerzas enemigas. Su existencia probaba que no se trataba de un grupo desorganizado de sicarios, sino de una unidad paramilitar organizada. Esa libreta era una acusación escrita a mano. La caligrafía era temblorosa, pero firme. Era un diario de batalla, registrando fechas, nombres, códigos, cantidades de armas distribuidas. Y en la primera página, escrita con tinta roja como la sangre, estaba el título: Protocolo B, retirada táctica. Ahí estaba, el misterioso Protocolo B mencionado en la radio. Pero no era solo un plan de retirada. Era un plan detallado minuto a minuto de la propia operación de las fuerzas federales. La ruta, la hora de salida, el número de vehículos, las designaciones de las unidades y, lo más aterrador, una lista de puntos ciegos en el sistema de comunicaciones y vigilancia de la Guardia Nacional. ¿Cómo obtuvieron esa información? Esa información solo existía en las reuniones informativas del más alto nivel. Los comandantes en el campo no tardaron más de 30 segundos en comprender la gravedad del asunto. Un coronel, con el rostro pálido de ira, tomó la libreta y dio una orden que rompía todos los protocolos habituales: no informen por el canal de Jalisco. Cifren una transmisión directa a la Sedena en la Ciudad de México. Marcar como Alfa 1. Este caso nos supera. Pero la pesadilla apenas comenzaba. Entre las últimas páginas de la libreta había un sobre marrón, doblado en 4. Dentro había un USB. Si la libreta era el mapa de la traición, el USB era la daga en el corazón del sistema. Cuando los expertos técnicos lo conectaron a un dispositivo especializado en el lugar de los hechos, lo que apareció en la pantalla dividió la operación en dos mitades: antes y después de la verdad. Dentro había videos de reconocimiento, mapas digitales, archivos de audio. Pero había una carpeta que dejó a todos helados: grabaciones internas, C4 estatal. Eran horas de grabaciones de las conversaciones por radio de la policía estatal.
conversaciones sobre patrullajes, coordinación de fuerzas, informes de situación, intercaladas con segmentos de código oscuro, instrucciones para evitar la zona X o patrullar más despacio en la zona Y. Y una subcarpeta titulada Turnos operativos autorizados. Esta era la prueba irrefutable de una complicidad sistémica. El acceso al sistema C4, comando, control, comunicaciones y cómputo, indicaba que la infiltración estaba a nivel de mando. La carpeta Turnos operativos autorizados era aún más peligrosa. Implicaba que los criminales no solo compraban información, sino que también tenían la capacidad de dirigir las operaciones policiales, creando brechas de seguridad a pedido para que los cargamentos o los líderes pudieran moverse sin ser detectados. El traidor no era un individuo aislado, sino toda una red. Cuando la noticia y los archivos cifrados volaron a la capital, la respuesta de Omar García Harfuch, el jefe de seguridad, se resumió en una palabra: férrea. Esto ya no es una detención. Es un caso de contrainteligencia. Es una guerra estructural. Y no vamos a ceder ni un metro más. La pregunta ya no era quién traicionó, sino desde cuándo hemos estado luchando a ciegas. En una sala de situación blindada, en las profundidades subterráneas de la Ciudad de México, Omar García Harfuch no vestía uniforme. No lo necesitaba. Su autoridad emanaba de su voz firme, de su mirada sin vacilación y de las decisiones que a otros les llevaría semanas considerar. En menos de una hora, activó una doctrina de contraofensiva total, una estrategia de triple pinza diseñada no solo para limpiar el campo de batalla, sino para extirpar el tumor canceroso desde dentro. Harfuch ordenó: quiero los teléfonos de todos los comandantes que participaron en la planificación y ejecución de esta operación. Ahora mismo, sin excepciones. Se activó simultáneamente un protocolo de investigación interna. Todos los oficiales desde el rango de teniente coronel hacia arriba en la zona de operaciones fueron convocados a bases seguras. Uno por uno, fueron aislados e interrogados. Sus teléfonos, tabletas y computadoras personales fueron confiscados para análisis forense. Investigadores de la Unidad de Contrainteligencia Federal fueron enviados a Jalisco en vuelos no programados. Esto no era una investigación basada en sospechas. Era una cacería del enemigo interno. Harfuch ordenó una medida extrema, solo utilizada en situaciones de seguridad nacional del más alto nivel. Se estableció un cerco de saturación alrededor de 4 municipios clave: Outland, Casimiro Castillo, Unión de Tula y Villa Purificación. ¿Qué significaba esto? Toda la zona se convirtió en una fortaleza. Por aire, drones de reconocimiento y combate sobrevolaban 24/7. Por tierra, unidades de la Marina y de las Fuerzas Especiales Federales, en lugar de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, fuerzas ahora bajo sospecha, establecieron puestos de control en todas las carreteras. Ningún vehículo podía entrar o salir sin una inspección exhaustiva. En el ciberespacio, expertos en ciberseguridad comenzaron a escanear toda la red de comunicaciones internas del gobierno estatal, buscando cualquier anomalía, cualquier rastro de intrusión. La orden más impactante de Harfuch fue el despliegue de una unidad especial, un grupo de los agentes federales más elitistas, que operaba con total independencia. No usaban uniforme, no conducían vehículos oficiales, no reportaban al mando local. Se les conocía como los sin rostro. Su misión, basándose en los datos del USB, identificar, rastrear y neutralizar toda la red de infiltrados del cártel. Uno de estos agentes, nada más aterrizar en un aeródromo secreto, envió un único mensaje cifrado: el terreno ya no es de ellos, es nuestro. Esta era la doctrina Harfuch en su máxima expresión: respuesta rápida, decisiva, centralización del poder y desconfianza en las estructuras locales comprometidas. Representaba un cambio de estrategia, de una respuesta pasiva a un ataque proactivo, de combatir el crimen en las calles a combatir la podredumbre dentro de las instituciones. Sin embargo, también conllevaba riesgos. Una concentración de poder tan grande podría llevar a abusos, y marginar a las fuerzas locales podría causar profundas fisuras políticas. Esa noche, Harfuch apareció en la televisión nacional. Su discurso duró solo 40 segundos, pero cada palabra fue como una bala. El Estado mexicano no negocia con criminales. El Estado mexicano no se rinde. Y hoy,
El sur de Jalisco sabrá lo que eso significa. Las redes sociales explotaron. Mientras todo el país compartía su frase, un convoy de vehículos blindados salía silenciosamente de la base militar de Zapopan. Dentro, 5 detenidos, con los rostros cubiertos. Uno de ellos era el Pelusa. No parecía tener miedo. En sus labios, una leve sonrisa burlona. Cuando el humo se disipó, los aldeanos comenzaron a salir de sus escondites. Se movían lentamente, como fantasmas en su propia tierra. Sus miradas estaban vacías. Los niños no lloraban, solo apretaban los dientes, un reflejo aprendido demasiado pronto. Nadie preguntaba qué había pasado, porque sabían que la respuesta solo traería más miedo. En la carretera 80, la escena era como una pintura de posguerra. Expertos forenses con trajes blancos de protección caminaban entre los restos carbonizados de los vehículos. Encontraron huellas de botas extrañas, en dirección opuesta al conflicto, como si una tercera parte hubiera estado observando toda la batalla desde la distancia. Entre los soldados, corría un rumor. Algunos de los atacantes no se habían retirado por la carretera. Habían desaparecido en un camino fantasma. Un sendero estrecho entre dos colinas, que no aparecía en ningún mapa oficial, conocido solo por los pastores más ancianos. El camino fantasma era un poderoso símbolo del fracaso del Estado. Mostraba que el crimen tenía un conocimiento profundo y un vínculo orgánico con el territorio, algo que las fuerzas federales venidas de fuera no podían tener. Mientras el Estado controlaba los mapas y las rutas oficiales, el cártel controlaba el terreno, los pasajes secretos, lo que es más importante, el silencio temeroso de la gente. En Outland, las tiendas permanecían cerradas en silencio. En Casimiro Castillo, un sacerdote abrió las puertas de la iglesia como refugio. Decenas de familias acudieron, muchas descalzas, con las manos aún temblorosas. Una mujer mayor, desgranando un rosario, repetía: «Pensé que nos iban a matar a todos». Mientras tanto, en las redes sociales, se libraba otra guerra. El gobierno emitió un comunicado sobre una operación exitosa. Pero la gente compartía videos grabados con teléfonos, imágenes sin censura. Y la más compartida era una foto: el rostro ensangrentado de un soldado de la Guardia Nacional abrazando a su compañero herido, tratando de sacarlo de la línea de fuego. Detrás de ellos, el helicóptero aún flotaba. La foto no necesitaba pie de foto, pero su mensaje era más claro que cualquier boletín oficial. Este es el precio de la guerra. En un centro de interrogatorios de alta seguridad, el Pelusa se sentaba frente a los investigadores. Parecía tranquilo, casi indiferente. No negociaba, no suplicaba. Empezó a hablar, como si contara una historia predestinada. Y su primera frase no fue una confesión. Fue una advertencia, una oscura profecía. «Esto apenas comienza», dijo, mirando directamente a los ojos del interrogador. «Me atraparon. Bien, pero ni siquiera pueden imaginar quién está realmente detrás de todo esto». Sus palabras quedaron suspendidas en la habitación, más frías y aterradoras que cualquier bala disparada en la carretera 80. Confirmaba el mayor temor de Arfuch y de toda la nación. El Pelusa, considerado un capo, una potencia, en realidad era solo un peón en un tablero de ajedrez mucho más grande. El enfrentamiento en la carretera 80 había terminado, pero había rasgado un velo, revelando una verdad aterradora. La guerra no era entre el Estado y el cártel. La verdadera guerra era por el alma misma del Estado. Una guerra librada en las sombras, en los pasillos del poder, en las frecuencias de radio compradas. Y la última pregunta, la pregunta que flotaba sobre las áridas colinas de Jalisco, ya no era quién disparó, sino quién dio la orden desde ambos lados del conflicto. La respuesta a esa pregunta, quizás, era más aterradora que el infierno que había estallado en esa fatídica franja de asfalto. Y el amanecer del día siguiente, aunque ya sin humo de pólvora, tenía un color extrañamente sombrío.